Acá estamos en control remoto en el 455 del Camino Real. Para todos ustedes que están a través del Facebook, a través de YouTube, esto es lo que es un control remoto. Les mandamos saludos y muchas bendiciones. Me acompaña nuestra hermana Josefina Duarte. Vamos a hacer prueba de audio por ahí. Amén, amén. Pues bueno, aquí estamos, o aquí estoy. Aquí estamos. Saludándoles a todos con la paz de Cristo y buenos días, buenas tardes y buenas noches. En pocas palabras, este es el control remoto. Estamos en la segunda mirada, arrancando en unos minutos más para toda nuestra gente. Básicamente traemos aquí una copia de lo que es la cabina central. Así que gracias por su sintonía y que Dios los bendiga. Saludamos también a través de el YouTube. No, esa tecnología. Oye, nomás esa camarita. Amén. Nomás, así nomás. Y el púlpito que me traigo, mire. Aleluya. No. Hechos de los Apóstoles. Estamos en el capítulo 13. Mirando que Pablo, o Saulo y Bernabé fueron llamados por el Espíritu Santo para hablar la palabra. Hechos capítulo 13, versículo 2. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra que los he llamado. Seguimos estudiando hasta el versículo 12. Hechos capítulo 13, versículo 13 dice: habiendo zarpado de Pafos, Pablo y sus compañeros arribaron a Perge de Panfilia, pero Juan, apartándose de ellos, volvió a Jerusalén. Juan es Juan Marcos, primo hermano de Bernabé, que aquí en esta situación, cuando se apartó, algo que el apóstol Pablo no olvidó. En el siguiente viaje misionero ya no quiso que fuera con él. En las epístolas es donde describe con más detalle ese tema, y dice el apóstol Pablo: porque en este primer viaje misionero nos dejó, nos abandonó. Pero cuando Pablo llega al paso de los años, está preso en Roma, escribe una carta y les dice que envíen a Juan, que tiene por sobrenombre Marcos, Juan Marcos. Dice que venga porque me es útil, me es necesario. Juan Marcos maduró, aprendió a estar a la altura del evangelio, de la palabra o de los apóstoles ministrándola. O el apóstol Pablo llegó a una conclusión en la que debía perdonarlo por esa situación. Digo perdonarlo no en el sentido de que había pecado, sino en el sentido de que se había apartado del primer viaje misionero. Bien, aquí dice que capítulo 13, versículo 13, Juan, apartándose de ellos, volvió a Jerusalén. Ellos, pasando de Perge, llegaron a Antioquía de Pistia y entraron en la sinagoga un día de reposo y se sentaron. Las sinagogas eran lo que hoy conocemos como iglesias diferentes. En una ciudad hay 50, 100 congregaciones. En el tiempo de Jesús había entre 300 y 400 sinagogas solo en Jerusalén. En las ciudades alrededor había entre 600 y 700 sinagogas, casas de estudio, que estudiaban la promesa que un día vendría el Mesías. Estudiaban a Isaías. ¿Se recuerda usted cuando el eunuco etíope venía de adorar a Jerusalén y leía una escritura de Isaías que dice: como cordero fue llevado el matadero y delante de sus trasquiladores no abrió su boca, y en medio de su humillación no se le hizo justicia? Felipe se acercó al carruaje y le dijo: ¿entiendes lo que lees? Y él dijo: ¿cómo entenderé si no hay quien me explique? ¿Cómo entenderé? Entonces le empezó a explicar. Y dijo: ¿y de quién habla este hombre? ¿Habla de él o habla de algún otro? Estaba hablando proféticamente del Mesías, que más tarde ahora ya entendemos que es Jesús, el Salvador, el Cristo, que significa Mesías, Jesucristo. Entonces, él entraba a la sinagoga, el apóstol Pablo, y ¿qué hacían ahí? Abrir los rollos de los profetas o del Pentateuco, los primeros 5 libros de la Biblia que se conoce como la ley, y leer una porción y explicar. Ellos llegaron ahí y se sentaron. Verso 15, y después de la lectura de la ley, lo que acabo de explicar, y después de la lectura de la ley y de los profetas, los principales de la sinagoga
había por lo menos 3 responsables en la sinagoga. Uno de ellos era un ministro que se encargaba de lo que es, por ejemplo, cuando alguien lleva el orden del servicio, se encarga del área de limpieza del santuario. Un administrador, era un ministro. Había otro que era el maestro, o se conoce como rabino, el enseñador. Y había un tercero, había 3 de ellos. Bien, entonces dice, el principal de la sinagoga mandaron a decirles: varones hermanos, porque sabían que eran judíos también. Varones hermanos, si tenéis alguna palabra de exhortación para el pueblo, hablad. Les prestaron la palabra, no micrófono porque no había, la palabra, el púlpito, el altar donde llegaron para compartir. Entonces Pablo, levantándose, hecha señal de silencio con la mano, dijo: varones israelitas y los que teméis a Dios, oíd. Quiero que pongan atención al mensaje. Ya hablé geográficamente o históricamente cómo era una sinagoga. Ahora veamos el mensaje. El Dios de este pueblo de Israel escogió a nuestros padres y enalteció al pueblo, siendo ellos extranjeros en tierra de Egipto, y con brazo levantado los sacó de ella. Y por un tiempo como de 40 años los soportó en el desierto. Habiendo destruido 7 naciones en la tierra de Canaán, les dio en herencia su territorio. Después, como por 450 años, les dio jueces hasta el profeta Samuel. Nos da un dato muy interesante aquí en esta enseñanza, porque nos habla de los tiempos o de las dispensaciones. Luego, pidiendo rey, y Dios les dio a Saúl, hijo de Cis, varón de la tribu de Benjamín, por 40 años. ¿Cuánto tiempo reinó Salomón? Aquí lo está diciendo, 40 años. Si leemos la primera de Samuel, segunda de Samuel, o las crónicas de los reyes, ahí también aparece. Qué interesante. Es el tema que le está dando en la sinagoga. Quitado Salomón, les levantó por rey Saúl. Está hablando de Saúl, el primer rey de Israel. Y después dice que levantó a David, quien es el segundo rey, de quien dio también testimonio diciendo: he hallado a David, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón, quien hará todo lo que quiero. Desde la descendencia de y conforme a la promesa, Dios levantó a Jesús por Salvador de Israel. Dio historia, habló de Israel, de los reyes de Israel, y ahora está hablando del Mesías, el Salvador. Que de la simiente de David vino el Mesías. Te lo repito, Hechos capítulo 13, versículo 23. De la descendencia de es decir, de David, y conforme a la promesa, Dios levantó a Jesús por Salvador de Israel. Mire, desde el verso 17 hasta el verso 23, les dio historia, cronología, y les cayó con el mensaje que de la descendencia de David vino el Mesías, y es Jesús. Así, ¿qué tardaría él? 5 minutos en haber leído esto, explicarlo, ¡pau! 5 minutos. Verso 24: antes de su venida predicó Juan el bautismo de arrepentimiento a todo el pueblo de Israel. Mas cuando Juan terminaba su carrera, dijo: ¿quién pensáis que soy? No soy yo él, mas he aquí viene tras mí uno de quien no soy digno de desatar el calzado de los pies. Varones hermanos, vuelve a aplicar ahora el mensaje. Varones hermanos, está en la sinagoga, hijos del linaje de Abraham, y los que entre vosotros teméis a Dios, a vosotros es enviada la palabra de esta salvación. Entonces, vamos cerrando. ¿Cuál era el mensaje? El Mesías, que en Jesús hay salvación, que Jesús es el Cristo, el Mesías profetizado por tiempos y edades. A su nombre. Versículo 27. Porque los habitantes de Jerusalén y los gobernantes, no conociendo a Jesús, ni las palabras de los profetas que se leen todos los días de reposo, las cumplieron al condenarle. Y sin hallar en él causa digna de muerte, pidieron a Pilato que se le matase. Habiendo cumplido todas las cosas que de él estaban escritas, quitándole del madero, le pusieron en el sepulcro. Mas Dios le levantó de los muertos. ¿Qué va a hablar ahora? Lo que está en Hechos capítulo 1, versículo 3, que Jesús resucitó al tercer día y que 40 días dio testimonio de su resurrección. Pero ahora Pablo en la sinagoga está enseñándoles quién es el Mesías, Jesús de Nazaret, y que
resucitó de los muertos. Verso 31. Y Él se apareció durante muchos días a los que habían subido juntamente con Él de Galilea a Jerusalén, los cuales ahora son testigos en el pueblo. Dice muchos días, en Hechos 1:3 lo dice específicamente 40 días. Y nosotros también os anunciamos el evangelio de aquella promesa hecha a nuestros padres, la cual Dios ha cumplido a los hijos de ellos, a nosotros resucitando a Jesús, como está escrito también en el Salmo 2. Va a citar un versículo profético en los Salmos, el Salmo número 2. ¿Qué dice? ¿Cómo está escrito? Mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. En cuanto a que le levantó de los muertos para nunca más volver a corrupción. Lo dijo así: os daré las misericordias fieles de David. Aquí me detengo. El mensaje del apóstol Pablo en una de las sinagogas, hablando acerca de la historia del pueblo de Israel, los reyes y la profecía de que vendría el Mesías, que ahora es Jesús de Nazaret, llamado el Cristo. Esa palabra es clave. Cristo significa Mesías. Mesías o de Messiah en inglés. Mesías, ¿qué quiere decir Mesías? Es palabra grande, porque desde los profetas se profetizó y se habló que vendría un día el Mesías, y diciendo Isaías dijo: he aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y le pondrás por nombre Emmanuel, que significa Dios. Dios, ¿qué significa Dios? Ser eterno que sustenta el universo. Dios con nosotros. Amén.